Somos el resultado de los libros que leemos, los cafés que disfrutamos, los viajes que hacemos y las personas que amamos. Bienvenida, bienvenido a Amani, este espacio diseñado para inspirarte y acompañarte en tu autoconocimiento y gestión emocional en el día a día. Si eres de las personitas que me ve pero aún no me sigue, no olvides que es súper importante suscribirte, activar las notificaciones y darle like a los videos que te han gustado, porque así es como YouTube te puede avisar que tenemos un video nuevo y también nos ayudas a que cada vez este mensaje llegue a más personas. Recuerden que los libros que leemos es una sección que tenemos por lo menos una vez al mes, donde hablamos de un libro que a mí me haya gustado, y eso con dos intenciones. Lo primero es acercarte un poco más a la lectura. Si no eres una persona lectora, pues es importante para mí que entiendas que los libros son una gran herramienta para aprender de ti, para aprender de otros, para conocer cosas que te interesan. Y lo segundo es porque aunque no te guste leer y no quieras leerte los libros que te recomiendo, quiero traerte acá los principales aprendizajes de cada uno de esos libros. El libro de hoy es uno de mis favoritos de todos los tiempos por dos motivos. El primero es porque es de una persona que yo admiro muchísimo en estos temas de crecimiento personal y autoconocimiento, y el segundo es porque me parece que es un libro que hace muchísimo más fácil entender el sufrimiento. El sufrimiento entendido como esas cosas que a veces llegan a la vida a confrontarnos, a dolernos, pero que si las logramos trascender de una manera positiva, nos hacen crecer muchísimo. Hoy hablaremos de Cuando la vida te confronta, de Efrén Martínez. Este libro, como les digo, es uno de mis favoritos, así que calificación subjetiva hecha por mí, 10 de 10. Paréntesis. Hace unos días tuve la oportunidad de certificarme con Efrén como PCM, Personality Change Maker. Es una certificación que me permite acompañarte en tu proceso de entender tu personalidad a través de tus heridas, amenazas y estrategias. Y lo más interesante de toda la certificación es que te puedo aplicar un test diseñado por el equipo de Efrén que me va a permitir entender un poquito mejor estos tres campos de tu personalidad y crear un plan de trabajo para que puedas soltar tus estrategias, enfrentar tus amenazas y ir sanando tus heridas. Si quieres más información al respecto, déjame acá en los comentarios tus preguntas o escríbeme un mensaje directo a Instagram y charlamos un poquito. Adicional, en este paréntesis quiero contarles que Efrén es tal cual uno lo ve en los videos, así en la vida personal. Es una persona súper interesante de conocer, súper inteligente, es una persona noble, sencilla y sobre todo creo que es una persona a la que se le nota realmente que tiene un propósito superior con esto de cada vez entregarnos más herramientas para que crezcamos de manera individual y con nuestro crecimiento individual impactemos el mundo. Así que fui muy feliz de conocerlo, muy feliz de certificarme con él. Yo también estoy haciendo la certificación como coach existencial en una de las empresas de Efrén, pero esto ha sido todo un viaje del cual después les haré un capítulo completo. Saliéndonos del paréntesis, quiero contarles que este libro del que hablaremos hoy es un libro simple, pero llevo como 3 tomas intentando decir libro y la lengua se me traba, pero bueno. Este libro del que hablaremos hoy es un libro que para mí es simple pero poderoso. Aprenderás no solo los tipos de sufrimiento, sino que luego Efrén hace una serie de analogías de los tipos de sufrimiento con diferentes momentos en la vida que por lo general nos generan sufrimiento, como por ejemplo las pérdidas del corazón, los errores en nuestra vida, nuestras creencias, y termina con un capítulo súper interesante que se llama Aceptar es muy difícil de aceptar. Hoy quiero que hablemos un poco de los tipos de sufrimiento. Claramente, como siempre en esta sección de los libros que leemos, yo te voy a contar un poco lo que dice el libro y también te voy a contar un poco de mis analogías para que lo entiendas mejor. Antes quiero compartirte una de mis frases favoritas del libro que creo que nos lleva a replantearnos muchas cosas. Los límites no trazan el final, son solo fronteras que nos invitan a preguntarnos sobre lo que hay más allá. Esta frase me hizo pensar que a veces nosotros trazamos límites que son demasiado inamovibles, y eso en ciertas circunstancias está bien, como por ejemplo en el irrespeto de pareja, es decir, uno tiene un límite muy claro con respecto a que en las parejas uno debe respetarse y que cuando uno cruza ese límite del irrespeto pues está muy mal, pero también siento que en otras circunstancias nosotros muchas veces nos trazamos límites que son simplemente barreras mentales para no enfrentarnos a cosas que nos podrían hacer crecer y que nos podrían llevar a ser una mejor versión de nosotros mismos. Y les voy a poner un ejemplo simple. Hace unos días hablábamos con unas amigas de que ellas, pues una de ellas no se atreve como a salir a comer a lugares públicos solita.
Y yo decía, oigan, qué raro porque eso es un límite 100% mental, pero ¿qué pasaría si ella se enfrenta a ver más allá de lo que hay a través de su límite? Seguramente ya habría probado un montón de restaurantes y un montón de comidas deliciosas sola con el simple hecho de disfrutarse esa actividad. Entonces, para que lo piensen, lo analicen y lo reflexionen, muchas veces nosotros nos ponemos límites por miedo a enfrentarnos a situaciones y detrás de esos miedos es que están las cosas grandes de la vida y los momentos que realmente nos van a hacer crecer. Ahora sí, hablemos de los tipos de sufrimiento. Existen 3 tipos de sufrimiento: el sufrimiento necesario e innecesario, el sufrimiento inevitable y el sufrimiento por una vida sin sentido. Hablemos primero del sufrimiento necesario e innecesario. Cuando hablamos de sufrimiento necesario, es ese sufrimiento que está porque nosotros, para cumplir ciertas metas o ciertos propósitos de vida, tenemos que pasar por etapas de sufrimiento. Y yo creo que la mejor analogía de esto es hacer ejercicio. El primer día que tú haces ejercicio, tú te sientes bien, pero el día 2 sientes un dolor en todo el cuerpo que te duele hasta la más microfibra de tu pelo y es horrible. Pero es un sufrimiento necesario si tú quieres alcanzar una vida más saludable para ti y tal vez para tu futuro o para una meta en específico que tengas. Otro sufrimiento que yo podría comparar con el sufrimiento necesario es la belleza en el caso de las mujeres. Aunque los hombres dirán en esta parte que a veces es un sufrimiento innecesario, yo sí considero que muchas de las cosas que las mujeres nos hacemos en términos de belleza es un sufrimiento necesario. Como por ejemplo la queratina, que es algo que yo me hago. Yo antes era crespita, les voy a intentar dejar una foto por acá, pero yo hace muchos años me hago la queratina y es un sufrimiento porque a veces uno primero pasa mucho tiempo sentado en esa silla y segundo a uno a veces le jalan, le tienen que peinar con el producto en la cabeza. Para mí es un sufrimiento necesario porque yo me siento mucho más bonita con el cabello así que con el cabello crespo que tenía antes. Entonces para mí sería necesario, para los hombres innecesario, cuestionable, pero avancemos. Hablando del sufrimiento innecesario, es ese sufrimiento que nosotros mismos nos provocamos por situaciones que simplemente no queremos aceptar. Voy a hablar de una cosa banal. Yo sé que seguramente ustedes han discutido con su pareja y muchas veces la emoción dura aproximadamente unos 15 minutos, es decir, la rabia, la tristeza, lo que sea que te dejó esa situación, esa discusión, pero nosotros nos generamos sufrimiento innecesario, es decir, que todo el día nos quedamos con ese sirirí en la cabeza de ay, pero ¿por qué me dijo esto? Ay, pero yo ¿por qué dije eso? Ay, no, es que yo fui muy ofensiva, o al contrario, es que me ofendieron un montón y a mí eso como que me duele. La verdad es que cuando nosotros dejamos que nuestra cabeza hiperreflexione, estamos creándole un sufrimiento innecesario. La emoción ya pasó, la situación ya pasó, y aunque está bueno reflexionar sobre las cosas que pasan en nuestra vida, cuando hiperreflexionamos lo que nos estamos creando es sufrimiento innecesario. Deberíamos trascender de la situación y volverla a traer a colación cuando ya nos vayamos a volver a sentar con nuestra pareja a hablar de lo que pasó y demás. Hablemos ahora del sufrimiento inevitable. Y este sufrimiento hace referencia a aquellas vivencias que llegan a nuestra vida de manera inesperada y que lastimosamente no podemos controlar. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido, la pérdida de una mascota, la ruptura de una relación que nosotros no esperábamos que terminara. Ese tipo de sufrimientos son inevitables por 2 motivos. El primero es porque tú no puedes controlar que ese sufrimiento ocurra. Es decir, por más de que tú intentes manejar todas las variables de tu vida, tú lastimosamente no puedes saber en qué momento las personas se van a ir de tu lado, como por ejemplo una pérdida física, es decir, la muerte de alguien. Y lo segundo del sufrimiento inevitable es que aparte de que tú no lo puedes controlar, es algo que tú no deseas. Tú no quisieras perder algo que tú amas o tú no quisieras pasar por ese sufrimiento que implica la pérdida, pero por eso se le llama inevitable. Y hablando del tercer tipo de sufrimiento, el sufrimiento de una vida sin sentido básicamente radica en que aunque tú vives tu cotidianidad y tu día a día, te cuesta encontrar un para qué existir. Yo creo que a veces cuando uno lee en el libro esto del sufrimiento de una vida sin sentido, uno lo asocia un poco a la depresión. Y aunque Fren en el capítulo final, cuando nos menciona temas de cómo impacta el sufrimiento cuando empieza a tocar nuestra salud mental, habla un poco de la depresión, yo creo que hay como pasitos previos a que uno identifique que uno tiene o carece de sentido en su vida. Y es estos momentos en la cotidianidad en que sientes que trabajas un montón, que le estás dedicando un montón de tiempo, horas a tu trabajo o a ciertas cosas en la vida, pero no encuentras un para qué de eso que hoy en día estás haciendo.
Y creo que en esos momentos de la vida es importante que te cuestiones y trates de entender cuáles son tus para qué y cuáles son tus motivaciones. Previo a que eso se convierta en un problema real de salud mental como es la depresión, tienes que ir por trabajar y empezar a encontrar tus para qué. Y tus para qué son pequeñas cosas que te hacen sentir pleno, te hacen sentir tranquilo y son la motivación para tener otros espacios como por ejemplo el trabajo. En el libro, Efrén también explica que cuando llega el sufrimiento a nuestra vida pasamos por 3 etapas: la soledad, la aclaración de la posible existencia y aprendiendo la existencia posible. Hablemos un poco de esta primera etapa, que es la soledad. La soledad es ese momento en que nuestra mente hiperreflexiona, porque se da cuenta que llegó algún tipo de sufrimiento, sea necesario, innecesario, inevitable o de una vida sin sentido, que nos hace todo el tiempo empezar como a rumiar en la mente y a decir por qué nos está pasando esto, porque yo tengo que pasar por esta situación, me siento solo, me siento alejado de las personas que amo, me siento alejado de una situación que es importante para mí, y empieza a sentirse como esta soledad de soy la única persona que está viviendo esta situación con la intensidad que yo la estoy sintiendo. Adicional, en esta etapa de la soledad también corroboramos la incertidumbre de la vida. Y es que los controladores y planeadores como yo sabemos que aunque intentamos mantenerlo todo bajo control, bajo nuestras perfectas cuadrículas de Excel, la vida siempre nos sorprende con su inmensa y amorosa incertidumbre. Y en esta etapa de soledad nos damos cuenta que aunque intentamos controlarlo todo, simplemente eso no es viable en esta vida. La segunda etapa es la aclaración de la posible existencia, y es esta etapa en donde te das cuenta que tienes que dejar de huir y dejar de luchar contra eso que estás percibiendo, que es el sufrimiento, y tienes que empezar a trascender y aceptar las cosas que están ocurriendo. También es una etapa en donde tienes que identificar que cuando dejas de luchar o dejas de huir, también dejas al otro ser. Te voy a poner un ejemplo con la infidelidad. Muchas veces nosotros, cuando vivimos momentos de infidelidad en nuestras relaciones de pareja, pasamos por esta etapa de soledad y decimos ¿por qué esto me tiene que pasar a mí? ¿Por qué me tuvo que engañar esta persona? Y en la etapa de la aclaración de la posible existencia es cuando tú dejas de hiperreflexionar, dejas de pensar un montón de cosas alrededor de lo que pasó y simplemente dices, ¿sabes qué? Yo voy a soltar la situación, voy a dejar de intentar que esta persona actúe de manera diferente, ya sea que vuelva conmigo, ya sea que se aleje de mí, y simplemente voy a dejarlo ser en esta situación que nos está ocurriendo en específico. Y por último, hablemos de la tercera etapa, que es aprendiendo de la existencia posible. Es esta etapa en la que tú entiendes que el sufrimiento adquiere un significado y que si bien tú no vas a volver a ver la vida tal cual como la vivías, aprendes que la vida se puede vivir de maneras diferentes. Aprendes que vas a poder volver a sonreír, que la vida tiene sus colores, sus matices, sus días grises, pero también sus días alegres, y entiendes que estás en una nueva realidad. Les voy a leer un pedacito del libro que a mí me encantó. Por mucho que a veces cueste creerlo, el maestro sufrimiento te enseña, entre otras cosas, a no quejarte tanto de la vida, a valorar lo que en realidad es importante, a vivir con mayor intensidad e incluso a encontrar un propósito luego de lo acontecido. La verdad es que uno tiene que utilizar el sufrimiento como un maestro. Yo sé, no es fácil, y sobre todo con el sufrimiento inevitable, que es este sufrimiento que llega de forma inesperada a tu vida. Pero sí hay que entender que a través del sufrimiento es donde aprendemos, crecemos y nos transformamos en mejores versiones de nosotros mismos. Si no le damos la oportunidad al sufrimiento de transformarnos, simplemente nos vamos a quedar estancados en una etapa de nuestra vida. Y no sé si te ha pasado que tengas a tu alrededor a una persona que tú identificas como una persona estancada, una persona que pasó una situación difícil, sea de un sufrimiento inevitable, sea de un sufrimiento necesario e innecesario, o sea de un sufrimiento de una vida sin sentido, y identificas en esta persona que no ha logrado trascender, que no ha logrado entender que ese sufrimiento traía para consigo ciertos aprendizajes y que tenía que crear una nueva vida a partir un poco de sus cenizas, como hablan del ave fénix, y a partir de sus cenizas crear una nueva versión de sí mismo. Otra cosa muy interesante que dice Efrén en el libro es que si sorteamos de manera correcta las etapas de sufrimiento, también vamos a entender que debemos ser mucho más humildes. Yo siento que cuando estamos como en una posición privilegiada de la vida, se nos olvida muchísimo la humildad y el agradecimiento por las pequeñas cosas, la humildad de entender que a veces lo que necesitamos son esas personas que nos rodean y nos aman
y que nos acojan y nos vean ser vulnerables y luego de eso vamos a trascender y ser mejores, o también la gratitud de las pequeñas cosas. A veces cuando estamos como enfrascados en nuestra versión un poco prepotente y un poco llena de ego, se nos olvida que hay que agradecer por las cosas más pequeñas que tenemos en la vida, porque no hay que darlas por sentado. A veces sufrimos porque perdemos algo, puede ser algo muy pequeño en nuestra vida, pero se nos olvidó que nunca fuimos lo suficientemente agradecidos con la presencia de esa cosa o de esa persona en nuestra vida. Sin lugar a dudas, debo decirles que al ser uno de mis libros favoritos en la vida, es uno de mis recomendados. Si usted quiere empezar a leer pero no sabe por dónde empezar, léase este libro. Es un libro fácil de leer, además Efrén hace libros súper cortos, como que hace sencillo la lectura y no hace estos libros de 500 páginas que uno empieza a leer, se desmotiva y abandona en la mesita de noche. Inténtalo, intenta acercarte un poco a la lectura, porque en la lectura hay muchísimas herramientas para que aprendas de ti mismo o para que aprendas de la historia de otros. Gracias por escuchar este capítulo, espero que te haya servido un montón entender un poco mejor los tipos de sufrimiento y que entiendas que si tú logras trascender el sufrimiento vas a ser una mejor versión de ti mismo o una versión simplemente diferente. Recuerda que puedes encontrarme en Instagram como @somos.amani y en TikTok también con el mismo @somos.amani y que nos vemos cada martes. No olvides suscribirte, activar las notificaciones y darle like a este video si te gustó tanto como a mí, porque este será uno de mis favoritos de por vida. Te mando un abrazo y nos vemos el próximo martes.